Pues yo creo que Estados Unidos tiene que reinventarse y tiene que hacer un alto en el camino. Si yo fuera estadounidense con algún nivel de influencia, yo sugiriera, miren señores, vamos a reunir aquí intelectuales de distintas áreas, de los mejores que tiene la sociedad norteamericana, que son muchos, porque en recursos humanos Estados Unidos lo tiene todo, para tener un mejor desempeño en todas las áreas. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a diseñar la política exterior y la política interna del siglo XXI. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para competir, para estar en mejores condiciones de echar la pelea? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el rumbo que nosotros debemos tomar? Porque desde hace mucho tiempo Estados Unidos viene dando tumbos. Y lo peor es que ahora hay una situación interna que pinta muy delicada. Porque no es que los republicanos después de Trump están arrinconados ahí. No, ellos están ahí y están dando la batalla. Y ustedes verán cómo lo que va a ocurrir con el proyecto aquel de legalización de que si yo cuántos millones de indocumentados que tiene Estados Unidos. Esa es una batalla que está ahí. Estados Unidos es una sociedad polarizada y es uno de los grandes retos que tiene ese país. Entonces yo creo que hay que hacer un alto en el camino para un poco ponerse de acuerdo y para escoger un rumbo fijo y que permita unos niveles de coherencia y unos mejores resultados. El Partido Republicano de Estados Unidos cada vez se parece más a un partido de esos ultraderechistas de los que proliferan en Europa. Cada vez se parece más a Marine Le Pen. Yo creo que probablemente ya superaron a esa señora que tiene un discurso rarísimo. Tiene un discurso rarísimo y el giro que están experimentando actualmente los republicanos es como para darle seguimiento. Porque incluso lo que ha sido su base de sustentación tradicional, algunas grandes empresas que siempre han acompañado a los republicanos, están en repliegue. ¿Y eso en qué va a terminar? Eso habría que ver, porque los republicanos están haciendo énfasis en otra cosa para ganar apoyo. Y ese camino que se ha escogido es un camino sumamente peligroso. Y lo puedo graficar con lo que se acaba de aprobar en Georgia, que es un paso atrás, un paso realmente que es un reto para Estados Unidos como democracia, como una de las democracias más sólidas y que siempre ha exhibido su avance y su desarrollo institucional como un gran fuerte y se lo enrostra a sus competidores. Con mucha razón, pero lamentablemente está en ese aspecto en una situación de declive lamentable. Y lógicamente eso tiene una repercusión en el mundo entero, porque si se deteriora la política a nivel de un país como Estados Unidos, ¿qué usted puede esperar del resto del mundo? Igualmente vamos a entrar en un proceso de descomposición. Entonces, cuando yo digo que hay que reinventarse, estoy hablando sobre todo tus relaciones, tus relaciones con los demás países, los que han sido tus aliados tradicionales. Y yo les ponía el caso de América Latina. Yo a veces me pregunto, ¿por qué Estados Unidos tiene que tener el tipo de relaciones que tiene con los países latinoamericanos? Miren, ahí se inventaron meter en el BID como director a un estadounidense, violando lo que ha sido una norma de décadas, desde que se fundó ese organismo. Siempre un latinoamericano lo ha presidido. El Fondo Monetario Internacional, un europeo, y el Banco Mundial, un estadounidense. Siempre ha sido así. Y sin embargo cambiaron las reglas de juego. Y desde luego aparecieron los inconformes. Todos los países de la región vieron muy mal eso. Estados Unidos lo impuso. Lo impuso por su poder, pero no el que votó a favor de Mauricio Claver Colonia.
no lo hizo de buena gana, sino porque fue una imposición para mantener las buenas relaciones con Estados Unidos. Pero hubo países que se plantaron, y países como Chile, la misma Argentina, Perú, es decir, países importantes de nuestra región. Dijeron, pero esto es una barbaridad, ¿cómo se puede hacer semejante cosa? Un paso atrás, un paso atrás. Y esos tiempos de que la OEA funciona como una herramienta, como un ministerio de colonias, como decían, eso sencillamente lo único que hace es que en el mejor de los momentos te puede garantizar una vuelta otra vez a la situación que hubo aquí en la región cuando se creó la CELAC. Hubo un momento en el que habían en la región, en los países más influyentes, gobiernos progresistas, y se creó una CELAC como una entidad alternativa a la OEA, por los abusos, por las desconsideraciones, por las políticas que se venían imponiendo a través de esa región, que sencillamente no tenían ningún tipo de atractivo para los países nuestros. Terminamos conformando una CELAC, que después que hubo reveses políticos, entonces la CELAC casi ni se siente. Pero usted no puede descuidar que se vuelva otra vez a esa situación, porque Estados Unidos sigue cometiendo los mismos errores. En el medio de esa realidad, que fue la que impulsó la creación de CELAC, el gobierno de Barack Obama llegó a un entendimiento con Cuba. No fue un entendimiento para afianzar el gobierno socialista de ese país. Al contrario, tomando en consideración que la política estadounidense por más de medio siglo no dio ningún resultado, se cambió la estrategia. Vamos a buscar el asunto por otro lado. Y cada vez que nosotros promovemos una resolución en contra de Cuba, nos la boicotean. Al contrario, la Asamblea General siempre se pronuncia a favor del bloqueo. Quiere decir que la política nuestra ni siquiera cuentan con el visto bueno de los países latinoamericanos. Hubo un cambio y después entonces vino Donald Trump y cambió eso. Ahora está por verse qué camino va a seguir el señor Biden. Pero está probado que a Cuba no es muy fácil usted doblegarla. Y fue ese intento de doblegar a un país que tenía un régimen legítimo, porque cuando se invadió Cuba, cuando se organizó Bahía de Cochinos, cuando se orquestaron los atentados contra los Castro, Cuba tenía un sistema político, tenía un régimen, un gobierno legítimo, con un apoyo popular incuestionable. Hoy en día te dicen, eso es una dictadura, pero eso nunca realmente ha contado en la política exterior de Estados Unidos. Eso es lo de menos. Yo digo, cuando allí no estaba en cuestión la legitimidad del régimen, trataron de derrocarlo. Entonces, eso no es democracia. Eso no es democracia. Y esos mismos errores se cometieron también con Venezuela. Y por eso yo digo, bueno, ¿cuál es la razón por la cual Estados Unidos ha tenido esas relaciones tan tirantes con los países latinoamericanos? Es por eso, sencillamente por eso. Y ya usted no va a poder competir, cada vez es más difícil. Es posible que usted siga imponiendo una que otra política, pero cada vez se hace más difícil usted apoyarse en ese tipo de método. Pero hasta con los grandes socios de Estados Unidos se está viendo eso. Miren el ejemplo lo de Ucrania. ¿Cuál ha sido la posición de los países más poderosos dentro de la Unión Europea con respecto a eso? Bueno, sí se sienten más cerca de Estados Unidos, su política, se consideran aliados. Sin embargo,
Francia, ¿qué dijo cuando en medio de todo esto? Nosotros creemos que es necesario volver al esquema de Normandía. Eso dijo Francia. Y eso es lo que cree Alemania también, aunque dé la apariencia de que tienen cierto nivel de entendimiento con respecto a la política seguida por Estados Unidos. Pero los intereses son los intereses. ¿Y qué es lo que es el grupo de Normandía? Francia, Alemania, Rusia y Ucrania, los que se sentaron para buscarle una solución y aprobaron los acuerdos de Minsk, que le pusieron cese a las hostilidades, que no fue la solución óptima, pero frenó la guerra. Y la iniciativa, todo esto que estamos viendo, a lo que conduce es una reactivación del conflicto. Y por eso usted ve que Alemania y Francia dicen, no, a nosotros no nos conviene eso. O el problema del gasoducto, de que he hablado aquí tantas veces, que a Estados Unidos no le gusta, porque indiscutiblemente que esa es una obra que no es que va a convertir a Europa en dependiente en una marioneta de los rusos, pero sí una dependencia del suministro de gas ruso es un factor político que pesa. Pero tú no has trabajado una opción distinta a esa. Al menos las que se han intentado han fracasado. Y hay una realidad. Y tú no puedes pretender que otros vengan y sacrifiquen sus intereses estratégicos por ti, cuando tú das señales de que eres cada vez un socio menos confiable. Porque la política de América primero todavía, yo digo, todavía sigue. Además, ya se vio esa posibilidad de un cambio de rumbo en una dirección que no le acomoda mucho a los países europeos. Ellos lo dijeron. Esto ha sentado un precedente tan terrible que va a resultar difícil tú recoger todo lo que se desparramó. Y entonces esos son factores que necesariamente requieren, como decía, de un alto en el camino. Y percibo que el liderazgo norteamericano tiene problemas para definir un rumbo. Y esta es una cuestión en el mundo de hoy que es, desde mi punto de vista, fundamental. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.